Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Efesios. Vamos a continuar en el capítulo 5, versos 1 al 5. Efesios 5, 1 al 5, que dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vamos a ver en esta hora el tema o subtema: imitando a Dios para andar como sus hijos. Imitando a Dios para andar como sus hijos. Imitando los atributos y las acciones de Dios. En los dos primeros versículos que leímos dice: Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Los hijos biológicos, de alguna forma natural, imitan a los padres, sean cosas buenas o sean cosas malas, cosas correctas o cosas incorrectas. Los hijos lo que ven, lo que oyen, imitan a los padres en esos aspectos. El término imitadores se refiere a imitar en cuanto el andar, el hablar y la manera de vida de otro. Aquí se refiere imitar a Dios en todo la extensión de lo que es Dios mismo en su naturaleza y su carácter, así como lo hacen los hijos con sus padres, imitando así sus actos, palabras naturales, caminos, gracia y espíritu. De alguna forma nos causa cierta gracia cuando los hijos, aún los nietos, tu forma de hablar, tu forma de pararse, tu forma de cruzar los brazos, ven en ti o ven en nosotros y toman esa postura, esa posición, y nos reímos porque nos están viendo y están imitándonos. Así también nosotros, como hijos de Dios, Él es nuestro Padre, debemos de ser imitadores de Él. Cuando un creyente se encuentra en una relación con Dios como Padre, así como un hijo, entonces su comportamiento es una imagen del ejemplo del Padre. En otras palabras, el Padre o los padres transmitimos con nuestro hablar, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, transmitimos un ejemplo, ya sea correcto o incorrecto. Un hijo es como su padre porque constantemente está con él, observándonos, está viendo nuestro ejemplo y por tal motivo nos está imitando. La intimidad con Dios nos lleva a ser conformados a Él. Si actuamos incorrectamente, es una señal de que no hemos estado cerca de nuestro Dios. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero ¿con quién pasamos más tiempo? ¿Con nuestro Padre Dios, de alguna forma? ¿O con las personas, amistades, compañeros, vecinos, con otro tipo de gente? Y de alguna forma estamos aprendiendo e imitando ciertas formas de vida. Entonces, una de las señales es que si pasamos más tiempo en intimidad con Dios, nos lleva a ser conformados como Él es. Si actuamos incorrectamente, pues estamos demostrando que no tenemos una intimidad, una cercanía, una identidad con nuestro Padre Dios. El principio que se aplica es muy elemental. Vamos a seguir e imitar el ejemplo de lo que estamos dejando entrar a nuestra vida, a nuestra mente y aún a nuestro tiempo. No hay norma más alta
que ser como Cristo. Ese es el estándar, ese es el ideal, esa es la meta en cuanto a ser como Cristo, ser como Él quiere que seamos. El cristiano no tiene llamado o propósito más grande que el de imitar a su Señor. Imitarlo de una forma natural, de una forma que el Espíritu Santo nos está transformando, está poniendo su naturaleza y su carácter de tal manera que lo que somos ahora en Cristo es esa misma naturaleza. Ese es el propósito mismo de la santificación, crecer en semejanza al Señor mientras le servimos en la tierra. Esa es una parte en la vida cristiana en cuanto al crecimiento, en cuanto a la madurez. La vida cristiana está diseñada para reproducir el modelo de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, la imagen del postrer Adán mediante el nuevo nacimiento. Primeramente traíamos esa naturaleza del primer hombre que fue Adán, una naturaleza caída, pecaminosa, alejada de la presencia de Dios a causa del pecado. Pero ahora el postrer Adán, que es Cristo Jesús, ha venido para restaurar esa imagen que el Padre ha deseado desde el principio, para que ahora poseamos esa imagen del Cristo vivo que está en nosotros. Sé pues, dice la Escritura en Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. Entonces, si Dios es santo, nuestro Padre es santo, entonces dice también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir, cada día, en cada lugar, en cada momento. Dice el versículo 2, andad en amor. El primero de los atributos que debemos de imitar en nuestras vidas es el amor. ¿Por qué? Porque su naturaleza, Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Él es la fuente del amor inagotable. Y dice en 1 de Juan 4, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios con él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así tú y yo somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por último, Romanos 5:5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento que experimentamos, venimos a Jesús y experimentamos este nuevo nacimiento, fuimos sellados y el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros. No tenemos que producir nosotros porque ni tenemos la capacidad de producir el amor. Este amor viene del corazón del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente. Él es la fuente de todo amor. Entonces, nosotros no podemos producir amor. Él es el amor ágape, el amor incondicional, el amor sacrificial, el amor no egoísta, el amor que lo dio todo por ti y por mí. Ha sido derramado ese amor en nosotros para amar a los demás. Debemos responder al amor con amor. Siendo hijos de Dios, experimentamos el amor de Él. El amor de Él debemos corresponder con amor en nuestra forma de ser, imitarlo. Estamos llamados a imitar el amor de Cristo. Este amor nos lleva a entregarnos a otros, nos lleva a tener las actitudes correctas y a creer lo mejor de los demás. Este amor se trata y al fin y al cabo de servir. Cristo expresó por nosotros amor con acción. Dice aquí en este versículo que leímos: y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo nos amó, es una expresión de afecto. Pero la segunda parte de este versículo es una expresión de amor en acción. El amor tiene movimiento, el amor es activo, no es pasivo. Dice: y se dio a sí mismo. Ese es el amor de Cristo, darse a sí mismo. No es suficiente tener un sentimiento de amor. Nuestro amor debe estar acompañado de hechos prácticos, de hechos que se vean, que se notan, que se sienten, no palabras, sino hechos, realidades. Las promesas de Dios nos capacitan para esta tarea, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser, ¿qué?, participantes de la naturaleza divina. Dios te ha dado a ti y a mí estas grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice 2 de Pedro 1:4. Pero fornicación, dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En el mundo romano la fornicación era aceptada. El pueblo romano, no solo el pueblo, sino los filósofos y hombres de distinción también practicaban la fornicación sin sentir vergüenza. Su cultura, su arte, sus actividades glorificaban la inmoralidad. Los discípulos de Cristo tuvieron que resistir toda esa avalancha de pecado en la cultura romana. Era un tiempo difícil en el cual mantener la pureza era algo de ir contra la corriente. Estamos llamados a apartarnos, dice, de toda impureza. La avaricia, la palabra avaricia significa afán de poseer muchas riquezas por el solo hecho, por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie.
también se refiere a los deseos lujuriosos y disolutos. Estas cosas abundaban en el ambiente social de donde habían salido los cristianos de Éfeso. Ellos practicaban esta clase de vida anteriormente, antes de venir al camino de la vida en Cristo. Ni palabras, dice, deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, o sea, vulgaridades o groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El mundo romano no era solo una cultura hipersexual, fácilmente imitable, sino que también su literatura y la poesía estaban plagados de obscenidades, necedades y groserías. El principio de la sustitución, Pablo revela los ingredientes secretos para limpiar los labios sucios, lográndose esto al colocar alabanza santa sobre nuestros labios. La acción ejercida voluntariamente entrena a la mente a seguir un hábito de lenguaje decoroso, evitando participar con tres clases de gente que no entrarán en el reino de Dios, dice Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La Biblia nos manda salir del pecado. Bueno, aquí nos habla de tres personas: los fornicarios, los inmundos o los avaros. Dice que es idólatra. Ellos dicen no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. La Biblia nos manda salir del pecado y también reemplazar el pecado con actividades que agraden a Dios. Es renunciar, es dejar toda esa forma de vida, esa forma de hablar, esa forma de decir chistes con doble sentido, groserías, palabras deshonestas, palabras que no tienen propósito, que no tienen valor delante de Dios. Entonces la Biblia nos manda salir de todo ese tipo de vida. Un pecador necesita salir de sus actividades pecaminosas, de ese mundo de pecado, de ese ambiente, pero también debe cambiar estas actividades con algo. O sea, no nomás es salir y dejar la mente pasiva, sino también llenarla de la palabra del Señor, con alabanza, con cánticos. Muchos nuevos creyentes en Cristo han regresado a sus pecados porque después de su salvación ellos no se ocuparon con actividades buenas. Necesitamos ocupar nuestro tiempo con actividades buenas. No me estoy refiriendo a que llenemos nuestra vida de activismo, sino estoy diciendo que hagamos esa sustitución, ese cambio con lo que antes practicábamos, con lo que antes era nuestra forma de vida, con la nueva vida en Cristo, que tenemos ahora mucho que aprender, mucho que conocer a través de la Escritura, a través de los cánticos, a través con gente que podemos platicar de cosas sanas, de cosas que nos motivan en el Señor, cosas que nos inspiran, que nos edifican, que nos bendicen. De esta forma podemos cambiar esta mentalidad, renovarla por una mentalidad ahora en Cristo, en el Espíritu, con palabras de fe, con palabras de gozo, glorificando al Padre y a Jesucristo. Bien, hasta aquí dejamos este estudio, que puedas meditarlo, considerar detenidamente estos versículos, lo que es la vida antigua, lo que es la vida nueva, de ser un imitador de Cristo. Que no imitemos más al mundo, sino imitemos a Cristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ideal, Él es nuestro todo. Que esa naturaleza que Él mostró aquí en la cruz y aquí en este mundo sea ahora en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo para poder, esos creyentes y esos cristianos que ahora caminamos en luz,
Que Dios te bendiga. Un abrazo.